Hay muchos lugares en nuestro planeta que son aterradores, ya sea por la geología o por la propia naturaleza. Lugares donde es muy difícil que cualquier forma de vida pueda habitar. Pero también hay muchos otros lugares que han sido destruidos por el propio ser humano. Lugares que antes eran hermosos y habitables para las personas, pero debido a la ignorancia, la negligencia o el descuido intencional, terminaron siendo destruidos y se convirtieron en lugares tóxicos y casi sin vida. Estos son 15 de los lugares que la humanidad ha destruido por completo. Pero antes de comenzar, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Número 15. Centralia. Empezaremos en Norteamérica, específicamente en Pensilvania, Estados Unidos. Debajo de las carreteras pavimentadas de la antigua comunidad minera, hay un infierno que sigue ardiendo silenciosamente. La antigua comunidad vibrante que se construyó gracias a la industria del carbón, ahora es un pueblo fantasma, que está envuelto en humo venenoso. El problema en Centralia comenzó en mayo de 1962, cuando la quema de basura en un vertedero municipal accidentalmente provocó un incendio subterráneo. Las autoridades no entendieron de inmediato cuán grande sería el desastre. Por eso, el fuego se extendió por los complicados túneles debajo de las casas y las calles. Al mismo tiempo, el aire se contaminó debido a la peligrosa fuga de monóxido de carbono. Hasta hoy, el subsuelo sigue ardiendo. El vapor sube desde las grandes grietas en la tierra, mientras el asfalto agrietado sigue representando una amenaza para los pocos residentes que aún permanecen. El gobierno intentó destruir los antiguos sitios turísticos del lugar para evitar el envenenamiento por los gases tóxicos. Y según las estimaciones de los geólogos, todavía hay suficiente material bajo tierra para que el fuego continúe ardiendo hasta por 200 años más. Esto convirtió a Centralia en un pueblo que parece estar maldito, siendo consumido por el fuego a lo largo de los siglos. Número 14. Lago Giamana. Crucemos el Atlántico y vayamos a las montañas Apuseni en Rumania. Aquí se encuentra un valle que casi ha sido completamente cubierto por un lago de desechos industriales tóxicos. Este lago no es natural, es un depósito artificial que se formó debido a la minería de cobre. Una enorme masa de lodo rojo y gris que regresó. Se extendió sobre la antigua tierra durante la dictadura de Ceausescu. El régimen sacrificó deliberadamente el que antes era un pueblo próspero. Aproximadamente 400 residentes se vieron obligados a evacuar cuando millones de toneladas de desechos mineros tóxicos comenzaron a inundar sus campos y casas. De lo que antes era una comunidad vibrante, ahora solo se puede ver la parte superior de la iglesia. El veneno sigue consumiendo el entorno mientras el área crece cada año, porque la mina sigue desechando sus residuos. Al final, parece que el dinero se volvió más importante que las hectáreas de tierra que antes podían ser habitadas. Y este lugar quedó como un lago venenoso que podría permanecer así para siempre. Número 13. Tilafushi. Ahora, vayamos al Océano Índico, al paradisíaco archipiélago de Maldivas. Detrás de los lujosos hoteles con vista al mar y las playas de arena blanca, hay un gran secreto que el gobierno ha tratado de ocultar. Un grave problema ambiental. Se trata de una isla artificial compuesta casi completamente de basura, que se ha convertido en el vertedero de los desechos provenientes de la industria turística y el consumo excesivo en el país. A principios de la década de 1990, las autoridades decidieron utilizar un antiguo arrecife de coral, que antes era limpio, como vertedero para miles de toneladas de basura cada día. No pasó mucho tiempo antes de que se acumularan enormes cantidades de plástico, baterías y desechos orgánicos. La isla siguió creciendo hasta alcanzar aproximadamente 1 kilómetro cuadrado. Mientras destruía los corales, contaminaba el agua del mar y envenenaba a los animales de los alrededores. Actualmente, cientos de trabajadores migrantes viven en este lugar, mientras respiran todos los días el humo denso y negro de la basura quemada. La contaminación también libera metales pesados que van directamente a las corrientes oceánicas, causando graves daños a los animales y al ecosistema del lugar. De esta manera, una parte del paraíso de Maldivas fue sacrificada para apoyar la industria del turismo. Número 12. La Oroya. Hemos llegado a Sudamérica, específicamente a las frías y empinadas montañas de los Andes en Perú. En medio de esta zona montañosa, se encuentra un enorme complejo metalúrgico que convirtió el cielo antes claro en lo que parece una densa nube de metales pesados. El entorno antes verde se fue destruyendo y secando poco a poco debido a la lluvia ácida. Durante casi un siglo,
Se procesaron plomo, cobre y otros metales sin regulaciones ambientales estrictas suficientes. El precio del desarrollo económico fue pagado con la salud de las personas que viven aquí. Varias generaciones de niños crecieron con niveles altos de plomo en la sangre, llegando a ser 3 veces más de lo que se considera seguro para el cuerpo humano. Aunque el complejo fue cerrado y regulado, ya era demasiado tarde. Los químicos tóxicos ya estaban incrustados en las calles, en la tierra y también en el cuerpo y el sistema nervioso de los residentes. Los problemas neurológicos y las enfermedades respiratorias graves se convirtieron en parte de su vida diaria. El daño al medio ambiente es casi irreversible, mientras que la riqueza extraída de este lugar casi no se ha reflejado en la vida de los residentes. Número 11. Akbok-Bloshi. Nuestro siguiente destino está en África Occidental, en las afueras de la capital de Ghana. A la orilla del río Odau se encuentra un paisaje que parece sacado de una película postapocalíptica. Incluso lo llaman Sodoma y Gomorra. Es uno de los vertederos de desechos electrónicos más grandes y peligrosos del mundo. Aquí es donde terminan muchísimos desechos electrónicos provenientes de los países ricos de Occidente. Millones y millones de computadoras, celulares y electrodomésticos viejos se envían aquí, a veces de manera ilegal y ocultos bajo el pretexto de que son solo donaciones. Durante muchos años, miles de jóvenes sin hogar se han visto obligados a ganarse la vida desmantelando dispositivos viejos para sobrevivir, y lo hacen casi sin ningún equipo de protección. Para obtener solo unos gramos de cobre, los trabajadores queman una gran cantidad de cables al aire libre. Esto libera un humo espeso que puede contener mercurio, dioxinas y otros químicos peligrosos. Día tras día, algunas personas siguen trabajando y respirando este humo, y no solo las personas experimentan sus efectos, incluso la propia tierra sufre. Casi no crecen plantas en algunas partes del lugar. La tierra y las fuentes de agua subterránea están contaminadas con químicos tóxicos que pueden permanecer en el ambiente durante muchísimo tiempo. Número 10. Isla Vieques. Ahora saltamos al corazón del Caribe, en las soleadas costas de Puerto Rico. Aquí se encuentra la paradisíaca isla de Vieques, pero ni siquiera su verde paisaje tropical y su riquísima biodiversidad se salvaron de la actividad militar. La Marina de los Estados Unidos tomó gran parte del territorio de la isla para usarlo como campo de tiro y lugar para ejercicios militares. Durante muchas décadas, los militares bombardearon sin descanso algunas partes de la isla como parte de sus entrenamientos. Usaron diferentes tipos de explosivos, incluyendo armas experimentales, napalm y uranio empobrecido. Mientras tanto, las comunidades locales se vieron obligadas a vivir en solo una pequeña parte de su antiguo territorio. Día tras día soportaron el ruido de la artillería, las explosiones y las nubes de polvo que podían contener materiales peligrosos. En 2003 la Marina finalmente se retiró de la isla, pero dejó a Vieques llena de municiones sin explotar y otros artefactos explosivos, mientras que el agua subterránea seguía contaminada con metales pesados. Los residentes también enfrentan informes de tasas de cáncer más altas en comparación con el promedio nacional. Una isla paradisíaca, pero llena de huellas de explosiones por haber sido usada como campo de entrenamiento militar y dejada a soportar sus efectos con el paso del tiempo. Número 9. Sershinsk. Ahora nos dirigimos a Europa del Este, entrando al corazón de la zona industrial de Rusia. Esta ciudad se convirtió en el centro de producción de químicos mortales durante la Guerra Fría, donde se encuentra un enorme complejo de fábricas secretas dedicadas a la fabricación de algunas de las armas más peligrosas del mundo. Detrás de la estricta seguridad, los ingenieros soviéticos produjeron cientos de miles de toneladas de gas mostaza, sarín y fosgeno, pero el Estado nunca construyó un sistema adecuado para desechar de manera segura estos químicos. En cambio, se estima que 300.000 toneladas de desechos químicos fueron arrojadas directamente al suelo y a los canales, lo que eventualmente contaminó las fuentes locales de agua subterránea. El resultado es un territorio gravemente dañado, donde el agua subterránea está llena de químicos peligrosos, mientras que el lodo blanco puede quemar la piel. La esperanza de vida de los residentes cayó drásticamente, reportándose que llegó a ser de menos de 45 años, a pesar de los intentos del gobierno ruso por reducir el daño. Todavía hay baches y lugares altamente contaminados donde se realiza la eliminación ilegal de desechos bajo tierra. Número 8. Bento Rodrigues. Regresemos a Sudamérica y vayamos al estado de Minas Gerais en Brasil.
un lugar conocido por su industria minera. La antigua y hermosa comunidad colonial histórica, fundada en el siglo XVII, ahora es una vasta extensión de tierra cubierta de lodo después de una trágica catástrofe. El 5 de noviembre de 2015, la gran represa de la compañía minera Samarco colapsó debido a serios problemas estructurales. Aproximadamente 50 millones de metros cúbicos de desechos mineros arrasaron y sepultaron casas e iglesias bajo un espeso lodo. Pero la tragedia no terminó ahí. El lodo tóxico se esparció por cientos de kilómetros. Destruyó animales y ecosistemas en el río 12 hasta llegar y contaminar el océano Atlántico. Ahora, el lugar parece un vasto cementerio de ruinas cubiertas de lodo con metales pesados. Es un tipo de material tóxico que es muy difícil de eliminar y dejó una contaminación duradera en el medio ambiente, el suelo y el agua. En lugar de restaurar el estado original del lugar, este permaneció como un símbolo de un desastre relacionado con las deficiencias y problemas en la industria minera. Número 7. Wittenoom. Ahora, vayamos a una de las zonas más remotas de Oceanía, en la seca y rojiza Australia Occidental. Aquí se encuentra Wittenoom, una antigua ciudad minera que fue cerrada definitivamente por el gobierno. Se cortaron sus servicios principales y literalmente se eliminó su nombre de los mapas oficiales y señales de carretera para evitar que personas que desconocen el peligro del lugar llegaran ahí. A mediados del siglo XX, el pueblo se convirtió en el principal proveedor de crocidolita, más conocida como asbesto azul, uno de los tipos de asbesto más peligrosos. Muchos mineros no sabían que lo que estaban inhalando eran fibras microscópicas que podían entrar en los pulmones. Había tantos desechos de asbesto que incluso las autoridades los usaron en las carreteras, para cubrir los patios de las escuelas e incluso en los areneros donde juegan los niños. Después de algunas décadas, estalló una terrible epidemia de mesotelioma y otras enfermedades relacionadas con el asbesto que afectaron a miles de antiguos residentes y trabajadores. Hasta ahora, las fibras microscópicas de asbesto permanecen en el ambiente del pueblo fantasma. Estas fibras pueden desprenderse y dispersarse en el aire, donde puede ser inhalado y causar graves enfermedades pulmonares. En lugar de intentar limpiar y restaurar completamente el lugar, el Estado prefirió cerrarlo y prácticamente borrarlo de los mapas. Número 6. Tierra Ogoni. Regresemos al corazón de África, en la rica región del sur de Nigeria. Aquí se encuentra el frágil ecosistema del delta del río Níger, que antes era hogar de prósperas comunidades de agricultores y pescadores locales. Ahora, el antiguo manglar verde se ha convertido en un pantano árido y casi sin vida, cubierto de petróleo espeso y hidrocarburos. Durante el último medio siglo, empresas occidentales han extraído y procesado petróleo aquí, mientras que el mantenimiento básico de sus oleoductos fue descuidado repetidamente. Miles de derrames de petróleo han ido destruyendo la tierra poco a poco. Cuando los líderes locales protestaron pacíficamente, fueron enfrentados por el régimen militar de Nigeria. Se dice que el régimen contaba con un fuerte apoyo de los intereses de la industria petrolera. Algunos de los líderes comunitarios fueron asesinados para silenciar definitivamente sus voces. Debido a esto, todo el delta continuó siendo envenenado. El agua de los pozos locales mostró presencia de benceno y otros químicos peligrosos que pueden causar cáncer. Y en algunos lugares, los niveles superaron cientos de veces lo que se considera seguro. El aire siempre huele a gasolina, mientras que la tierra poco a poco. Los residentes más pobres casi no tienen otra opción más que quedarse e intentar sobrevivir en este entorno. Incluso el delta de uno de los ríos más importantes de África no se salvó de ser sacrificado por los intereses de las grandes corporaciones. Número 5. La zona roja. Ahora, vayamos al noroeste de Europa. Aquí se encuentra un extenso bosque casi del tamaño de París, que está estrictamente cerrado y vigilado por el Estado. Detrás del alambre de púas y la densa vegetación, se esconde una herida del pasado que hasta hoy no termina de sanar. Durante las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial, incluyendo la Batalla de Verdún, millones de proyectiles de artillería y gases venenosos fueron liberados en la zona. El bombardeo incesante dejó innumerables restos humanos, plomo, arsénico y restos de sustancias peligrosas. Hay lugares que casi han sido completamente borrados del mapa, junto con las antiguas estructuras y la forma natural del terreno. Después de la guerra, el gobierno francés declaró la zona como completamente destruida,
y prohibió establecer comunidades o realizar actividades agrícolas allí. Se estima que millones de explosivos sin detonar permanecen enterrados en el suelo, mientras que los químicos peligrosos continúan filtrándose en la tierra húmeda. A pesar de que Francia es un país desarrollado y cuenta con grandes recursos, la contaminación y la cantidad de explosivos en la zona son tan graves que se decidió simplemente abandonarla y no volver a habitarla. Número 4. Mar de Aral. Ahora, nos dirigimos a las vastas y secas llanuras de Asia Central. Entre Kazajistán y Uzbekistán, se encuentra el antiguo Mar de Aral, que alguna vez fue uno de los lagos más grandes de todo el planeta. Ahora, casi no queda nada aquí excepto un gran y extenso desierto con barcos oxidados y abandonados. El desastre comenzó durante la época de la Unión Soviética. Para expandir la producción de algodón, Moscú desvió los ríos que antes abastecían de agua al Mar de Aral. El lago se fue reduciendo poco a poco durante muchas décadas, hasta que gran parte de su extensión quedó casi seca. La que antes era una vasta masa de agua fue reemplazada por un desierto lleno de residuos de pesticidas y químicos provenientes de la industria agrícola. Cuando sopla el viento fuerte, el polvo y la sal tóxicos se dispersan hacia las comunidades cercanas, causando graves efectos en el medio ambiente y la salud. Pero este lugar guarda un secreto aún más oscuro. En medio del antiguo Mar de Aral, hay una isla llamada Isla Vozrozhdeniya, donde la Unión Soviética realizó experimentos secretos con armas biológicas. Aquí se estudiaron patógenos como el anthrax y el ibuprofenol. Después de la caída de la Unión Soviética, el personal se fue rápidamente, dejando atrás las antiguas instalaciones y contenedores que contenían material biológico peligroso. A medida que el Mar de Aral seguía secándose, la antigua isla finalmente se conectó con el continente. El antiguo lago, que alguna vez estuvo lleno de vida, se ha convertido en un vasto y peligroso desierto. Número 3. Atolón Bikini. Ahora vayamos al vasto océano de Oceanía, donde se encuentran las Islas Marshall, un archipiélago casi paradisíaco con islas de coral, palmeras y arenas blancas. A primera vista, parece el lugar perfecto para un folleto de viajes de lujo. Pero detrás de ese hermoso paisaje, se esconde una historia mortal. Después de la Segunda Guerra Mundial, las islas quedaron bajo el control de Estados Unidos, y los residentes del atolón Bikini fueron desalojados a la fuerza para convertir el lugar en un sitio de pruebas nucleares, su hogar. Durante 12 años, se detonaron aquí 23 armas nucleares, entre ellas, la poderosa Castle Bravo, una explosión termonuclear más poderosa de lo esperado, y dispersó lluvia radiactiva en un área muy extensa. Hoy en día, la radiación sigue siendo un problema en el ecosistema del atolón Bikini. Consumir productos locales como cocos y cangrejos puede exponer el cuerpo a isótopos radiactivos, incluyendo el cesio y estroncio. La naturaleza sigue intentando recuperarse de la destrucción, pero el atolón Bikini sigue siendo un lugar donde los efectos de las pruebas nucleares pueden sentirse durante muchas generaciones. Un antiguo paraíso convertido en un campo de pruebas nucleares, y el daño podría permanecer durante muchos siglos. Número 2. El bosque rojo de Chernóbil. Regresemos a Europa del Este, en la parte norte de Ucrania, donde ocurrió uno de los desastres nucleares más conocidos en la historia del mundo. A solo unos kilómetros de la central nuclear de Chernóbil, fue golpeado por una radiación extremadamente intensa. El denso bosque de pinos alrededor. La radiación era increíblemente fuerte. Muchos árboles murieron casi de inmediato. Poco a poco, todo el bosque fue cambiando de color. Se volvió rojizo y su apariencia se volvió extraña. Por eso, el lugar se conoció como el Bosque Rojo, debido a los niveles extremadamente altos de radiación. El gobierno soviético llevó a cabo una operación desesperada para eliminar los árboles afectados. Usando bulldózeres y vehículos blindados, destruyeron y excavaron una gran parte del bosque. Después, enterraron los árboles en fosas profundas. En el proceso, se creó un enorme depósito de desechos radiactivos bajo tierra, lo que dejó una contaminación a largo plazo en el medio ambiente. Ahora, nuevas plantas están volviendo a crecer en nuestros 2 cementerios atómicos, pero eso no significa que el lugar sea seguro. Uno de los mayores peligros es el incendio forestal. Cuando ocurre un gran incendio en el bosque, el material radiactivo atrapado en las plantas y el suelo podría volver a dispersarse en el aire, y esto podría llevar la peligrosa contaminación a partes lejanas de Europa. Número 1. Sitio de pruebas de Semipalatinsk. Y aquí termina nuestro viaje por lo vasto y peligroso. Si Chernóbil fue una tragedia causada por un accidente nuclear,
Pero lo que ocurrió fue otra historia en los 18.000 kilómetros cuadrados de tierra de Semipalatinsk. Toda esta región fue sacrificada deliberadamente para el programa de armas nucleares de la Unión Soviética. No tomaron en cuenta el impacto que esto tendría en la vida silvestre, el medio ambiente, o incluso en los pueblos nómadas que durante mucho tiempo han dependido de estas tierras. En 1949, la Unión Soviética comenzó las pruebas nucleares en el lugar. Con el paso de las décadas, se realizaron 456 pruebas nucleares aquí como parte de su intento de liderar la carrera armamentista nuclear. Las autoridades no evacuaron completamente a las comunidades cercanas. En cambio, hubo residentes y pueblos nómadas a quienes se les ordenó permanecer en sus lugares mientras se realizaban las grandes explosiones nucleares. El objetivo de algunos de los experimentos era estudiar el efecto de la lluvia radiactiva en el cuerpo humano. Después de varias décadas de silencio impuesto, una gran parte de la estepa permaneció contaminada con material radiactivo. El plutonio y otros elementos radiactivos se dispersaron en la tierra y el entorno. Muchos residentes experimentaron graves problemas de salud que se relacionaron con la exposición prolongada a la radiación, incluyendo una alta incidencia de ciertos tipos de cáncer, efectos genéticos y anomalías congénitas. Es una tierra muy extensa que fue sacrificada deliberadamente para la carrera armamentista nuclear. Y los efectos de esa decisión todavía se sienten hasta hoy.